Muchas gracias a la organización y celebrar que estemos en la 24ª edición de este seminario, porque como ya dije antes, quien resiste vence. O sea, no hay que llegar, sino que hay que quedarse. Y en este sentido yo voy a comenzar hablando de una feliz coincidencia. Tenía pensado empezar diciendo: ayer tuve un sueño. Y resulta que ese sueño tiene los mismos años, no fue ayer, sino fue exactamente hace 24 años cuando empezó ese sueño, que coincide con la fecha en que se empieza a rodar el seminario. ¿Qué pasó hace 24 años que propiciara ese sueño que es el que les voy a presentar hoy? Pues hace 24 años se conmemoraba el bicentenario de un acontecimiento que cambió la faz del mundo occidental: la Revolución Francesa. Era el bicentenario de la Revolución Francesa. Al hilo de ese acontecimiento, una profesora siempre muy al tanto de todos los sucesos y todos los eventos históricos y filosóficos, como es Celia Amorós, organizó unas jornadas justamente sobre este hecho. Por aquella época, para que ya parece prehistoria, yo estaba dando clase en enseñanza media y pasaba un test que probablemente, si lo sigo pasando hoy, daría, me temo, resultados muy similares. Yo les preguntaba a mis alumnas y alumnos nombres de mujeres en la Revolución Francesa y pensaba mucho, mucho, mucho. Y después de pensar mucho, 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 salía María Antonieta. Eso ya era nota. Entonces se me ocurrió, invitada por la profesora Amorós a la conmemoración del centenario, presentar una comunicación que se llamaba Iconografía femenina en la Revolución Francesa, de virgen a mártir. Pero precisaba que no me iba a centrar en las imágenes, sino en los retratos, entre comillas, es decir, en las descripciones físicas y morales que a través de los textos revolucionarios forjaban el estereotipo de las mujeres que participaron en dicho acontecimiento. Y cuento lo que ya empecé a intuir y que se lo voy a presentar a ustedes. Una de las mujeres, ahora ya es más conocida, afortunadamente en 24 años vamos mejorando, una de las mujeres clave en la Revolución Francesa es esta señora que tenemos aquí detrás, que se llama Théroigne de Méricourt. Théroigne de Méricourt es una de las pocas que ha traspasado su época, en el sentido que Baudelaire, en Las Flores del Mal, se refiere a ella de la siguiente manera: ¿habéis visto a Théroigne, amante de las matanzas, excitando al asalto a un pueblo sin calzado, con las mejillas y los ojos de fuego representando a su personaje y subiendo con el sable en la mano las escaleras reales? Evidentemente estos versos de Baudelaire han sido captados por un grabador del siglo XIX y esta es la imagen que tenemos de Théroigne. Evidentemente es un tipo sargento. Esta es la iconografía de la primera mujer a la que me voy a referir en la Revolución, con esa imagen de sargento. Por favor. Si vamos a un retrato de la época, por tanto más fiel en cuanto a que el personaje es real, salvando que todo retrato es idealizado, esta es más o menos Théroigne. O sea, comparen una imagen con otra para ver qué estereotipos se están forjando. Es decir, la mujer amenazadora, esta dulce dama con un tocadito, incluso con un lacito,
pues no inspira ningún tipo de terror, ¿no? Bueno, primera parte del sueño. Segunda parte del sueño. Pasan los años y en el año 2005 ya hago un viaje a Glasgow y descubrí un museo que me causó un gran impacto y que si alguna vez visitan Glasgow yo les recomiendo que lo visiten, que es el Palacio del Pueblo. El Palacio del Pueblo es ese edificio que tienen ahí, y en ese magnífico edificio que recuerda al Palacio de Cristal del Retiro, en ese edificio, ¿qué se honra? Se honra la memoria de la clase obrera. Entonces tenemos la tercera imagen de la clase obrera y además pues es entrañable estar en el museo y ver que se acuerdan de las brigadas las brigadas internacionales, y se hace alusión a la República y a la defensa de los extranjeros que vienen a España a luchar por la República. Entonces, este es una de las pancartas que se pueden ver en el Museo del Pueblo. Y también, evidentemente, en la clase obrera hay mujeres, y las mujeres aparecen representadas en esa apología de la clase obrera por medio de una cocina tradicional, que se supone que es la cocina de la clase obrera, que era una cocina proletaria, podemos decir. Bueno, ¿qué pasa? Que yo en aquel museo, de pronto, estoy hablando de hace casi 10 años, cuando el tema, que ahora ya es conocido y si se entra en la red nos encontramos con cosas, se me ocurrió que por qué no tenía que haber un museo de historia de las mujeres. En toda la red museística que tenemos en España no hay ningún museo que a semejanza del Museo de la Historia de la Clase Obrera relatara la historia de las mujeres. De vuelta a España, conté el proyecto a Amelia Valcárcel y a Carmen Albor, y ellas, muy generosas, les pareció una idea excelente y propiciaron que el ICO financiara un estudio sobre los museos de mujeres que existían en Europa y con vistas a poner en marcha en España un organismo similar. Como no se les escapará a ustedes, se presenta el proyecto, pero el proyecto no tiene continuación porque evidentemente las mujeres, a lo sumo, administramos los dineros de la escasez, pero nunca los dineros del Estado están para seguir financiando proyectos feministas. Por cierto, que yo querría saber a dónde van mis impuestos. Y hago aquí mención a una sufragista inglesa que ya en el siglo XIX decía, en relación con la petición del derecho al voto, si no soy persona a efectos de voto, no sé por qué tengo que ser persona a efectos de fiscalidad. Si cambiamos el voto por lo que ustedes quieran, pues la pregunta sigue siendo plenamente pertinente. O sea que a lo mejor la desobediencia civil de no pagar impuestos podría ser también una vía de reivindicar que los dineros del Estado estén a favor de las mujeres. Bueno, como se acabó el presupuesto, sencillamente el proyecto quedó allí encerrado, pero gracias a las nuevas tecnologías, que yo creo que son un instrumento que las mujeres tenemos que utilizar, pues me planteé que el proyecto, que se iba a llamar Fábrica de la Memoria, estuviese en la red, más o menos. Y esto es lo que les vengo a presentar, el proyecto de Fábrica de la Memoria. Porque, aunque es un término que no me gusta utilizar mucho, en el sentido de que es un término lábil, es decir, resbaladizo, el término de violencia simbólica, yo creo que con las mujeres se ha ejercido una terrible violencia simbólica
a lo largo de la historia y a lo largo de la inclusión de las mujeres en la cultura. Es decir, necesitamos visibilizar los rostros de nuestras antepasadas en todas las disciplinas. Necesitamos ponerles cara, porque eso nos hace y las hace individuos. Y en ese proceso de recobrar la memoria de nuestras antepasadas, pues se me ocurrió el portal Fábrica de la Memoria, que es el que tienen ahí, que les sugiero que entren en internet, cliquen en me gusta y sobre todo participen opinando sobre lo que allí se cuelga. Y como ven, en la cabecera del portal pues hay 3 mujeres fundamentales, que son Alejandra Kollontai, la izquierda, Clara Campoamor y la otra era Simone de Beauvoir, ¿no? Yo creo que son además representativas de lo que ha sido el movimiento feminista, tanto en la vertiente socialista como en la vertiente filosófica como en la vertiente política española. Bueno, entonces les voy a decir brevemente lo que son los contenidos del portal y después ya ustedes en su casa pues lo miran más detenidamente. En el apartado biografías seleccioné aquellas que han tenido más visitas porque dan una idea de lo que interesa. Y curiosamente Clara Zetkin fue vista por unas 3.000 personas. Clara Zetkin, ¿por qué tiene este interés? Porque aúna la corriente socialista del feminismo socialista con, por ejemplo, el feminismo que estamos todavía reivindicando hoy. Es decir, Clara Zetkin, como todas ustedes saben, es la que propone que el día 8 de marzo sea el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Entonces, esta señora, que está posando con un periódico donde se ve una imagen de Lenin, no solo es un referente para la clase obrera, sino que también es un referente claro para el feminismo. Hay otra figura que también llamó mucho la atención, que fue muy visitada, que es Laura Renberg. ¿Por qué traigo aquí a Laura Renberg? Porque Laura Renberg es una activista noruega, es la primera mujer que defiende, por medio de un libro que publica, los derechos del pueblo lapón. Es decir, los derechos de las minorías étnicas, podríamos decir. Y como es bastante desconocida, pues le he rendido homenaje en la fábrica a través de esta biografía. La siguiente biografía que trato, porque me ha llamado mucho la atención y no la conocía, estamos ahora a nivel teórico con multitud de discusiones sobre la teoría queer y cómo la teoría queer engancha o no engancha con el feminismo, pero seguramente que a muchísimas queer o defensores de la teoría queer, lo mismo que a muchísimas feministas, y empiezo por mí misma, no nos suena el nombre de Nettie Stevens. Y Nettie Stevens, ni más ni menos, lo que descubre son los cromosomas sexuales, es decir, el cromosoma XX o XY, que van a marcar justamente pertenecer a un sexo u a otro. Entonces, es necesario recuperar a estas mujeres para la historia, ponerles rostro y, por supuesto, introducirlos en los programas de estudio. Es decir, si se estudia biología, un referente claro tendría que ser ella. Bueno, esto es uno de los apartados del portal. Pero hay otro apartado que rotulo bajo el epígrafe "Ellas opinan, ellos opinan". Y en ese epígrafe ha tenido mucho éxito la opinión de Rubén Darío sobre doña Emilia Pardo Bazán. Si ustedes van a la red, entran ahí, se asombrarán porque a mí me ha llamado la atención porque ha gustado tanto. Además, sencillamente es de una simpleza brutal lo que dice Rubén Darío de Pardo Bazán. Todo lo más que se le ocurre es que qué gran hombre esta mujer. Para ese viaje no se necesita ninguna alforja. Bien, opinión de genio. Hay otro apartado que
copio el título de una obra que ha salido hace algunos años de Pierre Nogin, que se llama Los espacios de la memoria. Y Pierre Nogin lo que estudia es el fuerte simbolismo que tienen los lugares para crear conciencias de Estado o conciencias de comunidad. Tenemos que recuperar los espacios donde han vivido, trabajado, creado las mujeres. Y en este sentido traigo aquí el espacio Cooper por una razón. El espacio Cooper, Cooper es un filántropo norteamericano. ¿Y por qué traigo al filántropo norteamericano Cooper? Porque necesitamos filántropas. Necesitamos dos cosas. Es decir, necesitamos que el Estado nos apoye, pero necesitamos también que individuos con nombres y apellidos, y si son mujeres más, nos apoyen. En vez de dar, cuando uno se muere, sus dineros a la Iglesia, que tiene mucho dinero y ya no lo necesita, pues sugiero que si alguien tiene una fortunita, que no es, ya sé, que no es el caso por lo general, pero en fin, o sea, avergonzar a las fortunas que tenemos en este país, que se quiten un poquito el pelo de la dehesa, que vayan un poquito de finos y proporcionen dinero a espacios femeninos. Pero como Rosalía Mera. Rosalía Mera, que en paz esté, o la hija, que todavía vive, y también... Una precisión sobre el espacio Cooper. Ahí pronuncia Lincoln el primer discurso contra la esclavitud en este espacio. Y después, si se manejan imágenes de los años 13, que hay multitud de manifestaciones sufragistas, hay muchas sufragistas educadas, porque tenían un aula educativa, que llevan la pancarta del espacio Cooper. O sea, que es un espacio feminista y que además también conecta pues, esa unión que hubo entre abolicionismo de la esclavitud y mujeres. Y aprovecho para citar y recomendar, si no se ha leído, una novelita maravillosa de Gertrudis Gómez de Avellaneda que se llama Sap y que trata precisamente el tema de la esclavitud. Gertrudis Gómez de Avellaneda, una autora que en mi época aparecía en los manuales escolares y que ahora ha desaparecido porque el canon la ha borrado, sin embargo, sigue la tradición de mujeres que se han preocupado del tema, como Afra Ben en Inglaterra o bien Olympia de Gus en Francia. Entonces también señalar las conexiones de nuestras ancestras. Bueno, en esta universidad tienen ustedes una magnífica profesora que se ocupa del tema de memorias, biografías, etcétera, que es Celia. En este momento me acuso, no sé el apellido, pero seguramente cuando diga es, para su desgracia, la viuda de Carlos Castilla del Pino, la identificarán. Bueno, Celia es una experta en memorias, cartas, etcétera, y este es otro de los apartados del portal. ¿Por qué? Porque las cartas, que se han dicho además que es un género femenino, no es tal, hay espléndidos hombres que escriben cartas, son muy interesantes para darnos cuenta del estado de cosas. Entonces, yo he colgado una carta de Franklin a Madame Helvetius. Franklin, seguramente todas les estamos muy agradecidas, porque en vez de meternos debajo del colchón cuando hay una tormenta, pues gracias a los pararrayos nos sentimos muy liberadas, ¿no? Bueno, Franklin, aparte de inventar el pararrayos, también viaja a Francia durante el periodo revolucionario y allí conoce a una de las mujeres más importantes de ese periodo, que es Madame Helvetius, viuda en el momento que la conoce Franklin ya del señor Helvetius, que tiene un espléndido tratado sobre educación, y se enamora de ella y la corteja.
La carta es un ejemplo maravilloso de seducción. Entonces él finge que se ha muerto, que está en el Olimpo, porque evidentemente él no cree en Dios, y allí se encuentra con el señor Helvetius. Y entonces le pregunta que cómo le van las cosas, etc. Y en el momento que están hablando los dos, y que Helvetius está confesando que su señora no le hace mucho caso, aparece, porque ni en el más allá ni en los más progres dejamos de ser lo que somos y se nos ha asignado. Aparece la señora de Franklin sirviendo la merienda, porque Franklin, o sea, también era viudo, entonces su señora también está muerta. Él, para facilitar, me estoy liando un poco, pero espero que me entiendan, él, para facilitar sus amoríos, dice: no, si es que en el Olimpo nuestros viudos y viudas respectivos se están ligando, o sea, que ellos ligan allí y nosotros ligamos aquí. Bueno, se esforzaba mucho, creo que no tuvo éxito, ni escribiendo la carta ni nada, pero la carta se puede leer y es muy divertida. El siguiente apartado, ya estoy acabando, es un apartado que llamo incunables. Como ustedes saben, incunables son las primeras obras que surgen de la imprenta en el siglo XV, pero yo me refiero a incunables a otra cosa mucho más directa. Es decir, probablemente aquí habrá, yo me pongo como ejemplo, habrá alguna persona que tenga incunables en su casa. Varios. ¿A qué llamo incunables? Pues a las obras escritas por mujeres. Las obras escritas por mujeres pasan rápidamente a la categoría de incunables. Es decir, objetos preciosos que no se reeditan, no se encuentran, y en fin, yo tengo, como llevo 40 años dedicada a esto, tengo una biblioteca de incunables. Incunables feministas, pero incunables. Entonces, animo a la gente que compre libros, porque se van a convertir en incunables. Tienen ustedes que invertir en libros feministas. Y en esa sección de incunables, pues, hombre, he puesto un libro que tiene edición actual. No crean que les mando a la historia de las mujeres filósofas escrita por Thérèse de Ménage en el siglo XVII. El libro se puede leer ahora y ahí hay una buena referencia de mujeres en ese campo. Bien, el último apartado y al que me voy a referir es el apartado de manifiestos feministas. Manifiestos. Y uno de los documentos que más éxito ha tenido ha sido, lo traigo aquí de tal manera, esto lo voy a dejar, se lo dejo a Lourdes, por si alguien lo quiere además manejar, es ya la defensa que Gertrudis Gómez de Avellaneda hace sobre la capacidad de gobierno de las mujeres. Se ha aludido aquí a que Pardo Bazán no entró a la academia, pero antes de Pardo Bazán, Gertrudis Gómez de Avellaneda tampoco entró en la academia. Y si se leen las cartas que la pobre Gertrudis escribe para lograr el puesto, son patéticas en el sentido de cómo las mujeres no saben, no podemos manejar los resortes de acceso a los lugares de poder y dominio. Entonces las cartas las recoge Pardo Bazán y están publicadas en la revista gallega de María José Queizán, porque yo las copié todavía a mano, o sea, a lápiz y a mano en la Biblioteca Nacional, cuando no había ordenadores y había que ir uno con el lápiz. Bueno, pues ese es uno de los manifiestos que ha tenido... Practica, bien. Practico, muy bien, gracias. Que ha tenido más éxito junto, evidentemente, con el trending topic que diría Alicia Millares, que es el manifiesto, el discurso de Clara Campoamor el 1 de octubre de 1931 pidiendo el voto para las mujeres. Esa entrada tuvo 16.000 visitas.
Eso doy la cifra para indicar el poder que tiene la red y que tenemos que estar ahí creando historia feminista y creando imágenes feministas y sacando a la luz imágenes feministas. Y por último, hay un apartado en el portal que son exposiciones virtuales y en este momento se pueden ver 3. La de Momentos del Feminismo, que un panel era dedicado a Guerrilla Girl. Otra exposición sobre brujería que estaba en el Museo Nacional de Cataluña, que fue expuesta en el Museo Nacional de Cataluña, y una tercera exposición que son las mujeres en la Biblioteca Nacional. Y seguiré subiendo exposiciones virtuales sobre diversos temas. Pues nada más, esto era la presentación de este proyecto. Y mientras no tengamos un museo de historia de las mujeres real, porque también hay un peligro. No, lo virtual, no, lo virtual sí, pero también lo real. O sea, libros colgados en la red, sí, pero libros en papel. Lo virtual también es real. O sea, no nos engañéis, porque como decía muy bien Humberto Eco, es más frágil la red que el papiro. O sea, que tenemos que estar en todos los sitios. Y esto es así. Y pues nada, muchas gracias por haber oído el proyecto. Bueno, yo ahorita